Entonces, pues nada, Salvador, muchísimas gracias. No sé si quieres iniciar. Esto va a ser una especie de taller. Digo especie porque no estamos así como en vivo. Sí, no tenemos muchas condiciones como para hacerlo, pero esperemos que sí se pueda. Y sobre Sí, todo que cumpla el cometido, ¿no? De apoyar en este caso, nuestras alumnas a plantear un problema, para nuestro caso, problema de investigación. sí. Y te Bueno, quería comentar, perdón, Salvador, sí, nada más, hola, que yo, como te había dicho también por mensaje, a ellos, bueno, en el caso de Marixa, yo les pedí que revisaran este texto que tú me compartiste de Lilpes y ellos ya revisaron, en este caso, pues, la información de esto del árbol promedio de objetivos, la parte como teórica que aparece en ese documento. sí, Entonces, nada más para que tengas ese contexto. sí. Bueno, esta parte del árbol de problemas es, digamos, es la parte previa, ¿no? A lograr la construcción de la matriz Lamir, ¿no? Eh, entonces, vamos a tratar de hacerlo muy ágil, tratar de hacerlo, de simplificar bastante lo que dicen algunos textos con la finalidad de que pues tengamos por ahí la oportunidad de recibir pues las inquietudes, ¿no? De quienes participan. No sé cuánto tiempo dispongo, Carlos, em, pero Lo igual, que, pues ahí me avisa cuando le corte, pues le corto, ¿no? No, la clase yo la destiné precisamente para el taller, o sea que Ya, puedes incluso si te tardas 2 horas no hay problema. Y al final nada más voy a comentarle algo a Maritza sobre una asignación que tienen para la próxima semana, el lunes. órale. Entonces, pero no hay problema. Bueno, entonces, si me permites, voy a compartir pantalla Sí, excelente. y ustedes me dicen si ya se visualiza. Sí, Sí, Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, me voy a presentar, ¿no? Antes que todo, yo soy Salvador Rosas Barrera, soy profesor eh, en la Ibero desde el año 2010 y desde entonces me han invitado a participar en la impartición de la asignatura de Economía Urbana desde la 2 hasta la 4. Y en este caso, como bien lo menciona Carlos, pues hemos estado explorando ya desde hace algunos cursos la manera de cómo orientar a los alumnos y a las alumnas para que puedan plantear un problema de investigación, porque parece que ese es el punto clave, ¿no? En donde creo que debemos poner mayor énfasis y esto es parte de ese ejercicio. Bien, el día de hoy vamos a abordar el principio de lo que sería la metodología del marco lógico. Y digo que es el principio porque esta, esta, este análisis nos va a permitir tener los elementos fundamentales para poder construir nuestro problema y nuestra solución. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el árbol de problemas y el proyecto urbano. Esa será la temática, ¿no? Bueno, ¿qué es el árbol de problemas? Bueno, esta metodología es una metodología que está orientada fundamentalmente en la formulación y evaluación de proyectos, principalmente a la identificación de problemas eh, específicos, ya sean estratégicos u operativos, ¿no? Esta metodología se desarrolla por allá de la década de los 60 y es adaptada, de hecho surge en la iniciativa privada eh, precisamente para la formulación y evaluación de proyectos. Y es adaptada por un ingeniero que se apellida Ishikawa, seguramente lo han escuchado, quien proponía la realización de esta metodología para la identificación de problemas
utilizando un diagrama como si fuera un pez, ¿no? Y entonces este esquema que se deriva, que es el árbol de problemas, es conocido también como el diagrama de causas y efectos y constituye una adaptación de este que yo decía anteriormente, ¿no? El diagrama de Ishikawa. Este método está orientado hacia los resultados. La anterior manera de planear estaba más orientada al logro de ciertos objetivos, incluso, ¿por qué no? En términos presupuestarios estaba más orientada hacia el ejercicio de presupuestos, de tal manera que los gobiernos estaban más preocupados por invertir los recursos que los resultados que podrían obtenerse, ¿no? Como característica es de que esta metodología establece que deben existir objetivos únicos, ¿no? Lo que no sucedía anteriormente, porque cuando nosotros vemos leemos un documento oficial, vemos que es posible observar diferentes objetivos, ¿no? Desde la redacción nos dice, pues este objetivo permitirá mejorar las condiciones de vida de la población, pero además mejorar la alimentación y mejorar la educación. O sea, son muchos objetivos. Esta metodología lo que pretende es hacer más específica la planeación y perseguir objetivos también muy específicos, estratégicos, pero específicos. Permite también la delimitación de responsabilidades. ¿Quién hace qué y cuándo? ¿No? Permite dar seguimiento a los proyectos, a los programas, y también permite controlar cada una de sus fases. Entonces, el árbol de problemas tiene una característica que nos hace identificar un problema y a partir de este nos ayuda a identificar otros problemas que se derivan de este problema principal. Entonces, eso nos ayuda porque comenzamos a identificar las diferentes relaciones que existen con diferentes dimensiones de la vida, en este caso de la vida urbana, ¿sí? Veremos que un problema vial, por ejemplo, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones psicológicas, sociales, ambientales, operativas, etcétera, hasta políticas, ¿no? Entonces, lo que nos permite este diagrama es empezar a concientizar o a interiorizar todos estos problemas que se generan. Entonces, esto nos ayuda a identificar una situación negativa, ¿no? Un problema que para nosotros en términos urbanos es algo que está funcionando mal o no está funcionando, ¿no? Un problema que se intenta solucionar analizando pues estas relaciones causa-efecto. Es decir, nosotros haremos uso del razonamiento para identificar las relaciones causales. Porque lo que pretenderemos será enfrentar el problema y tratar de solucionarlo. La metodología que se utiliza para la construcción de este árbol de problemas es una que seguramente han escuchado de ella, que es la lluvia de ideas, ¿no? Nos reunimos un grupo de personas, de profesionistas, de amigos, etcétera, que tenemos el mismo interés y tal vez tenemos diferentes herramientas. Y entonces lo que sucede es que en esta reunión, pues cada uno genera sus propuestas, ¿no? La utilidad de esta herramienta es que nos permite, pues, primero identificar los problemas, establecer objetivos, formular propuestas y evaluarlas. Para nuestro caso, formular y evaluar proyectos de inversión, en este caso, en la ciudad. Así pues, como condición para poder dar inicio con este ejercicio es que debemos identificar un problema. No 3, ni 4, ni 5, ni un problema complejo. No, un problema identificable, concreto, ¿no? Sin ambigüedades.
Y a partir de que nosotros identificamos o elegimos un problema, vamos a tratar de identificar cuáles son los efectos directos. Si un efecto consideramos que no es directo, o sea, que podría estar vinculado a otro problema, entonces ese efecto deberemos quitarlo. ¿Por qué? Porque quizás sea parte de otro árbol y no del nuestro. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tratar de identificar relaciones directas, ¿sí? Entonces ya dijimos que el problema debe ser único. Las relaciones deben ser directas. Ajá. Entonces, hasta cuántos niveles podemos nosotros identificar, por ejemplo, efectos negativos? ¿Sí? Hasta el primero, por ejemplo, hay un alto índice de enfermedades gastrointestinales en una comunidad, ¿sí? ¿Cuál sería su primer efecto? ¿No? Pues el índice de mortandad es muy alto, ¿no? Ese es el primer nivel. ¿Cuál sería el segundo nivel? ¿No? Pues las personas gastan muchos recursos en la atención médica, ¿no? ¿Cuál sería un cuarto nivel? No, pues las familias ven afectado su nivel socioeconómico porque tienen que comprar las medicinas y pagar la atención médica, y si se muere, pues tengo que hacer todos los trámites, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces voy a identificar efectos directos o lo más directos posibles, ¿no? Eh, entonces, para la construcción del árbol de problemas, vamos a identificar tres, eh, tres secciones, ¿no? Uno, que sería la copa del árbol. En este caso, la copa del árbol serían los efectos, porque los iríamos viendo hacia arriba, ¿no? Seguramente hasta la cúspide vamos a encontrar que este problema está afectando la calidad de vida de la población. Es la cúspide, ¿no? O sea, más no podemos hacer, ¿no? O está poniendo en riesgo la vida de la población. Esa sería la cúspide. Y abajo de esta vendrían otros efectos intermedios que se originan por el problema que nosotros hemos identificado. El tronco. ¿Qué cosa es el tronco? Es el problema que identificamos, porque desde ahí donde salen las ramas y las hojitas y todo esto, ¿no? Y hacia abajo, ¿qué hay? Hacia abajo están las causas. Y así como lo hicimos con los efectos, lo vamos a hacer con las causas. ¿Cuáles son las causas primeras que nosotros identificamos? Por ejemplo, de esta tasa tan alta de enfermedades, por ejemplo, ¿no? Pues es la falta de recursos económicos, o es el lugar donde se vive, o es la falta de servicios, o es la falta de educación de las personas. No lo sé, podemos encontrar 3, 4, 5, 6. Se considera pertinente no hablar más de 8 causas, ¿no? Porque si no serían ya muchas, ¿no? Para desdoblarlas. Y después de esta causa tendríamos una causa todavía anterior, o sea que sería una raíz todavía más profunda. Y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros haríamos sería tratar de identificar el mayor número de raíces. Obviamente que identificamos las principales, pero después de esta vamos a encontrar que hay otras. Esta raíz se divide tal vez en 2, en 3 y así sucesivamente, ¿no? Y tenemos raíces. Entonces estas raíces se conformarían como las causas del problema, ¿sí? Entonces, así, esa es la idea. Este es el modelo, ¿sí? O lo que podríamos calificar como la teoría del árbol de problemas. ¿Preguntas hasta aquí? No, hasta ahorita no, gracias. No, ok. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, como ya lo expliqué, a ver, tratando de ser
si no más claro, enfático, ¿no? El árbol de efectos, vamos a construir un árbol de efectos que sería, vamos a construir, desde el problema vamos a construir la copa del árbol, ¿no? Entonces su finalidad es identificar la relación causal entre el problema y los posibles efectos en las diversas dimensiones de interés. Todos los problemas son multidimensionales. Es decir, un problema no tiene un solo efecto. Es decir, por ejemplo, se me ocurre, ¿qué será? El problema de las enfermedades, ¿sí? ¿Qué efecto tiene? O sea, ¿tendría efecto solamente en la salud de las personas? No solamente eso, ¿verdad? Sino que tendría efecto ¿en qué? En la economía, ¿sí? Tendría efecto en las relaciones, pues tal vez con los vecinos o con la comunidad o intrafamiliares, ¿sí? O tendría efecto con el medio natural, por ejemplo, porque quizá está muy vinculada con las características del entorno, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que eh, los efectos tienen diversas dimensiones de interés. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, la dirección en la que construimos este árbol de efectos es ascendente. Es decir, a partir del problema nosotros vamos desglosando cuáles son los principales efectos y cuáles se derivan de estos hasta hacer un bonito árbol, ¿no? El planteamiento de este árbol de efectos, otra vez, se recomienda que se realice en equipo. A pesar de que cada una de ustedes o cada uno de los participantes va a generar su propio proyecto, no sería nada malo que se reunieran y construyeran primero el de uno y luego el de otro, porque eso nos ayudaría a tener otros ojos que nos permitan analizar el mismo problema, ¿sí? Ya después quitaremos lo que creamos que no nos sirve, ¿no? Pero sí sería algo que nos ayudaría bastante. Y la otra cosa y el otro requisito que es necesario tener, pues es mucha creatividad, ¿no? Necesitamos tener un profundo conocimiento sobre los fenómenos. Pues no necesariamente, porque estamos apenas en el inicio. Apenas estamos conformando o dando el primer paso hacia la construcción de un problema. El árbol de las causas, es decir, de las raíces, su finalidad es identificar las causas raíz de cada una de las causas inicialmente identificadas, ¿sí? Yo sé que estoy siendo muy reiterativo, pero ya lo verán por qué. Aun cuando la construcción es descendente, al revés que el de los efectos, la construcción del árbol de causas es descendente, ¿sí? Porque establecemos las causas, digamos que las primarias o las más evidentes, y después las menos evidentes. Y eso nos va a permitir, incluso, ¿por qué no?, hasta identificar que el problema central que nosotros identificamos en realidad no es el problema central, sino que es otro que está más abajo, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir ubicarnos, saber dónde estamos y no debemos temer el tomar nuestro árbol de problemas y rehacerlo, pero ahora con el problema que hemos identificado como el principal, ¿no? Entonces, es aconsejable otra vez que se realice en equipo con la participación de profesionistas de diversa formación. Digo, y si no es profesionistas, por ejemplo, hay una metodología de planeación participativa en donde no son especialistas, sino son habitantes, ¿sí? También es válido, porque ellos son especialistas porque conocen a profundidad los problemas. Y otra vez requiere de mucha creatividad. Vamos a ver un ejemplo, si les parece. Y dirá Carlos, oye, ya ni te quebraste la cabeza, ¿no? Me pusiste el mismo que me platicaste. Bueno, pues se trata de que vayamos entendiéndolo cada vez más, ¿no? ¿Saben dónde es ahí? ¿Conocen ese lugar?
Yo no. ¿No? Maritza, ¿tú lo conoces? No, yo no lo conozco. Es que Ah, está, ¿estás 2 veces sí, sí, conectada? sí. Hoy día sí, Ah, ya. Es que yo pensé que tenemos a otra persona conectada. sí, no. Bueno, entonces va a ser más directo. Maritza, no lo conoces. Bueno, sucede que la Ibero se encuentra en una zona, digamos, de alta concentración de capital, ¿no? En donde se encuentran localizadas, digamos que los centros administrativos o corporativos de diversas empresas que podemos identificarlas por los edificios que están ahí al fondo. Y eso que tú ves ahí, ese es el ingreso hacia Santa Fe, ¿no? Entonces, eso que tú ves ahí es una escena muy recurrente porque Santa Fe tiene limitados accesos, ¿no? O salidas. ¿Cuántas tiene, Carlos? Creo que como 2 o 3 nada más, ¿no? Como cuatro, pero contando las de Toluca son un poquitito más, Oh, pero sí, 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 poquito, sí. poquito. Pero el grave problema es de que los flujos más fuertes están que es hacia el norte, ¿no? Sí, de la zona de donde la gente vive, ¿no? De la parte Ajá, que viene es el norte principalmente. así es. Y entonces ahí vas a ver estas escenas de manera muy frecuente, ¿no? O sea, hay una saturación de las vialidades de tal manera que pues la gente tiene que pasar bastante tiempo, ya sea buscando opciones para salir o entrar a Santa Fe, o de plano resignarse y esperar su turno para salir, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es una aglomeración vial que tiene diversas implicaciones, ¿no? Quise poner la fotografía para que más o menos entiendas de qué se trata, ¿no? Y como lo ves ahí, pues hay un mundo de coches tratando de ingresar, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Maritza, que tú ves aquí? Mm, sí, bueno, como decía usted, sí es difícil encontrar el problema porque fácilmente podría decir que es la saturación de los automóviles, pero ese Ah, no es como la raíz. pues vamos a verlo. Entonces, yo también digo lo mismo. Por lo menos en esa fotografía, claro que hay N cantidad de problemas. Uno elige qué problema quiere trabajar, ¿no? Y uno de los problemas es precisamente la saturación vial, ¿no? Para ingresar o para salir de la zona de corporativos de Santa Fe. ¿Qué efectos tiene este problema o qué efectos nos genera? Yo dije que uno de ellos es que debe uno invertir mucho tiempo para transitar, ¿no? Para entrar o para salir. Y entonces digo, ¿sabes qué? Uno de los problemas es que se pierden muchas horas, hombre. Muchas horas que pueden utilizarse pues para ser más productivos, para trabajar o para descansar o para ir al cine o para hacer una caminata, para estar con la familia, no lo sé. Ajá. Entonces, uno de los efectos directos que yo puedo observar es que hay una pérdida muy importante de horas hombre. Otro efecto que yo puedo identificar es que el hecho de que los coches estén estacionados ahí por mucho tiempo tratando de pasar de un lugar a otro, se generan muchos gases, ¿sí? De efecto invernadero que contaminan el ambiente. Otro efecto directo es que prolonga los viajes, ¿no? Pues porque es mucho tiempo, ¿sí? Ya identifiqué los primeros efectos, los efectos directos, ¿no? Pero puedo identificar otros efectos que sean, o sea, que para el problema principal es indirecto, pero para el problema secundario que yo ya identifiqué sigue siendo directo, ¿sí? El primero es que hay una caída de la productividad,
porque las personas, o sea, pueden llegar a tiempo a su lugar de trabajo, pero el desgaste que ya tienen por viajar o por levantarse cada vez más temprano para poder llegar a tiempo a su trabajo, hace que disminuya su productividad en el trabajo, pues porque están cansados, porque están desvelados o porque están aburridos o están desesperados o lo que sea, ¿sí? Entonces tiene un efecto en la productividad del trabajo. En términos ambientales, o sea, ¿cuáles son los efectos? Aquí solamente puse algunos como ejemplo, pero podemos buscar muchos más. Número uno es que esta contaminación está generada o genera, pues, emisión de gases a la atmósfera. Genera ruido, o sea, una contaminación auditiva. Por el lado del tiempo que se invierte, además, altos costos de viaje, ¿sí? Porque no solamente es lo que pago por el pasaje o le pago al taxi o que me gasto en combustible, sino es también el tiempo que yo le estoy invirtiendo, porque mi tiempo tiene un costo. Y entonces, el costo del viaje aumenta. Otra consecuencia es que pues se limita el tiempo que pasamos con la familia, porque debemos gastarlo en el traslado. Y así como estos, vemos otros efectos. Me voy a ir solamente por una vía para no decirlos todos, ¿no? Pero creo que ya la idea se entendió, ¿no? Sí. Sí. La caída, por ejemplo, en la caída de la productividad, genera altos costos por retraso. Voy a decir, bueno, pues ¿cuáles costos, no? El hecho de que la productividad caiga le genera costos de oportunidad a las empresas, porque es una productividad que dejan de tener precisamente porque el personal no tiene las capacidades totales para poder desempeñar su trabajo de manera eficiente. Disminuye su ingreso. ¿Por qué? Porque al disminuir la productividad de los trabajadores, estos quizá no pueden acceder a los bonos de productividad que son muy comunes en las empresas, ¿no? Esto genera que disminuya obviamente sus ingresos, tal vez que colabore al empobrecimiento de la población y finalmente impacta en su calidad de vida, ¿no? Tiene menor calidad de vida porque tiene menos ingresos, porque pasa muy poco tiempo con su familia, por las enfermedades, por todo esto que le genera tan solo el hecho de que la red vial o las opciones viales para ingresar a Santa Fe, pues no sean las necesarias o las suficientes, ¿no? O no existan las suficientes opciones para disminuir ese tiempo de traslado. ¿Cómo ves, Maritza? ¿Sí se entiende la idea? Sí, sí, sí se entiende bien. Perfecto. Bueno, pues vámonos para abajo, como lo dije anteriormente. Ahora vamos a construir el árbol de causas y lo vamos a hacer de arriba hacia abajo, aunque lo vamos a leer de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de que se dé esta saturación? Dice, pues número uno, pues todos quieren entrar al mismo tiempo, ¿no? Todos quieren entrar o salir al mismo tiempo, ¿no? De Santa Fe. Y pues así no hay calles ni avenidas que sean suficientes, ¿no? Y menos aquí que tenemos solamente, ¿cuántas tenemos al norte? Creo que tenemos 2 o 3, si no mal recuerdo. La tercera quizá dando mucha vuelta, ¿no? Pero quizá 2 directas hacia el norte. Los todos quieren salir al mismo tiempo. Otra, pues que la infraestructura vial es insuficiente, ¿no? Otra, no hay opciones de transporte. Entonces, esas son las 3 principales razones que yo identifico de la saturación vial, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se da esta coincidencia de horarios? Pues porque a nadie se le ha ocurrido alguna estrategia para promover el escalonamiento de los mismos, ¿no? De los horarios, para entrar o salir del trabajo, ¿no? Entonces, pues todos queremos salir al mismo tiempo. Tenemos los horarios igualitos, ¿no? O sea,
hora de entrada 9 de la mañana, ¿no? Y pues a pasar, ¿no? Ahí como se pueda, ¿no? Unos sobre otros. La insuficiencia vial, ¿a qué se debe la insuficiencia vial? Pues número uno, pues porque hay pocas vialidades, ¿no? Otro, porque hay una restricción de las vialidades, ya sea por su mal estado o porque está permanentemente en construcción o en reparación o está utilizado por los centros comerciales o no lo sé. N razones, ¿no? Otro, pues faltan vías alternas, ¿no? Falta que se abran más vías alternas para ingresar o para salir de Santa Fe. Pocas opciones de transporte masivo. ¿Sí? ¿Cuántas opciones de transporte masivo hay? Pues creo que ninguna, ¿no? Pero ya viene una, ¿no? Creo que la micro, ¿no? ¿Cómo? La micro, el micro, no. Sí, No sé si. pero en realidad no son masivas, ¿no? O sea, son pequeñas unidades. Bueno, que es una opción, ¿verdad? Y la otra es que existen pocas corridas y pocas rutas, ¿no? Precisamente de lo que hablas, de las micros, ¿no? Masivo es como metro, metrobús. Más o menos. Ajá, tren Ya llega. ligero, sí. Por eso digo que ya viene uno, ¿no? Que es precisamente el tren México-Toluca, ¿no? Ya, y a lo mejor eso va a aliviar un poco este drama, ¿no? Otra, pues que no hay opciones para las bicicletas, ¿no? Sí, puede haber. Además de que hay que pensar en si sería posible, ¿no? Por los pendientes. Pero bueno, hasta para eso hay opciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, como lo vemos, hemos construido nuestro árbol de causas, ajá, y tenemos ya nuestro árbol de efectos. Si nosotros los juntamos, vamos a tener nuestro árbol del problema. Tenemos aquí nuestro problema, que es la saturación vial en el ingreso a la zona de corporativos de Santa Fe. Ese es nuestro problema, ¿no? Eso fue lo que identificamos. ¿Y cuáles son los efectos? Ya lo dijimos, la pérdida de horas hombre, contaminación ambiental, largos viajes, altos costos, elevados niveles de estrés, enfermedades, ausentismo, desgaste emocional, empobrecimiento y finalmente, pues, deterioro en la calidad de vida de las personas que necesariamente tienen que entrar y salir de Santa Fe, ¿sí? Conozco algunos profesores que hacen viajes hasta de 2 horas para llegar a Santa Fe, ¿no? Entonces, pues sí, sí afecta. Y vemos ahí algunas causas. Entonces, eso ¿esto qué nos ayuda? Si te das cuenta, tenemos como que ya identificadas diversos efectos y diversas causas. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué de todas estas causas, Maritza, vamos a atacar? Tenemos que tomar una decisión. Si nosotros decidimos que nuestro proyecto urbano será un programa de mejoramiento vial que involucre diversas acciones, entonces tal vez tendremos que atender 2 o 3 causas de las que están aquí presentes. ¿Sí? Entonces tendremos que realizar 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 u 8 proyectos para atender esas causas. Sin embargo, como este es un ejercicio académico, lo que necesitamos no es que hagas un programa, lo que necesitamos es que hagas un proyecto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues elegir solamente uno, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a hacer otro ejercicio. Y este ejercicio es que construyamos
el árbol de objetivos. Si se entendió el árbol de problemas, entonces ya casi entendimos el árbol de objetivos, porque vamos a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, paso obligatorio, dice aquí, es haber identificado un problema y ya lo tenemos, ¿no? Es haber identificado las causas y los efectos, cosa que también ya hicimos. Esta técnica es conocida como el árbol de medios y de fines o árbol de soluciones. Entonces, lo que anteriormente planteamos todos los problemas, ahora vamos a plantear todas las soluciones. ¿Sí? Entonces, su construcción se basa en establecer la situación contraria. Si mi problema era la saturación vial, mi solución será la eficiencia vial, ¿no? Así lo vamos a hacer. Entonces, permite establecer una jerarquización de acciones, medios y objetivos a lograr. Y permite relacionar de manera inmediata los fines y los medios. ¿Por qué? Ahorita lo vas a ver, que ya el paso es como más sencillo, ¿no? Y permite identificar las opciones para solucionar un problema. ¿Te acuerdas que este es el árbol de efectos? Que todo era negativo. Bueno, pues ahora vamos a hacer el árbol y vamos a poner exactamente todo positivo. ¿Sí? En nuestro problema, mejora la eficiencia vial en el ingreso a la zona de corporativos de Santa Fe. Positivo. Reduce las pérdidas de horas hombre. Positivo. ¿No? Aumenta la productividad porque las personas pues ya llegan más relajadas, sin presión, pueden llegar incluso antes de su hora y tomarse un cafecito, ¿no? Platicar con sus compañeros de trabajo, ¿no? Eso genera, tal vez, que puedan generar grupos de trabajo, grupos de apoyo, y se genere un ambiente de trabajo positivo que induzca el incremento de la productividad. Disminuye los costos por retraso, obtiene bonos de productividad, mejora sus ingresos y por lo tanto mejora sus condiciones de vida. ¿Cómo ves, Maritza? ¿Sí se entiende la dinámica? Ok. Y lo otro, pues es algo similar, ¿no? Reduce la contaminación ambiental, reduce la emisión de gases a la atmósfera, reduce la contaminación auditiva, reduce los niveles de estrés, mejora la salud, reduce el ausentismo y por lo tanto, pues como del otro lado, pues mejora su condición socioeconómica, sus ingresos, su bienestar, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Si te das cuenta es el mismo árbol, solamente que lo puse en positivo. ¿Sí? Y por el lado de las causas, ya dijimos que mejora la eficacia vial en el ingreso a la zona de corporativos de Santa Fe. ¿Pero cómo se mejoró? Ah, porque hay una adecuada distribución de horarios laborales. Las empresas analizaron la propuesta y lo aceptaron porque vieron que efectivamente podría tener algunos beneficios, ¿no? ¿Y cómo se logró esto? Planteándoles el proyecto o el modelo de escalonamiento de horarios laborales. ¿Sí? Del otro lado, ¿sí? Ampliamos las opciones viales. ¿Cómo? Pues mejoramos el estado de la vialidad. ¿Sí? Ahora la vialidad ya no está obstruida porque esté ocupada por, no sé, algunas otras actividades, ¿no? Tal vez la saturación en el exterior porque los torniquetes para ingresar a los centros comerciales ya no están en el lado más exterior del predio del centro comercial, sino que lo colocaron más hacia adentro, ¿no? De tal manera que esa fila de espera ya no se hace en la calle, sino se hace ya dentro de la instalación del estacionamiento, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Porque hay más opciones viales, porque de las existentes se hicieron más eficientes porque implementamos un proyecto de vías reversibles, de tal manera
que le cambiamos el sentido, ¿no? Y ahora, aquellas vialidades que en alguna hora del día permanecían libres, pues ahora están utilizadas en un 50%, es decir, prácticamente aumentamos un 50% la capacidad del flujo vial, ¿no? Otra, porque ampliamos las opciones para utilizar la bicicleta, ¿no? Hay más kilómetros de ciclovías, además de que son más amenas, además de que es un circuito, que son seguras, iluminadas y tienen diversos elementos, ¿no? Ampliación de opciones de transporte. ¿Cómo lo logramos? Ah, pues, ¿qué cree que se está construyendo un tren suburbano que va a prestar servicio el próximo año? Se ampliaron las rutas de transporte o se cambiaron las unidades, ¿no? Ahora ellos son autobuses articulados, corridas continuas, una línea, ¿cómo se llama el sistema de transporte de allá de la Ciudad de México? ¿El RTP? No, estas líneas, ¿cómo se llama? Metrobús, ¿no? Se llama. Sí, Metrobús. Sí. Es que en otros lugares tiene diferentes nombres. Metrobús. Sí. Entonces, hay una línea de Metrobús, o sea, transporte masivo, ¿no? Entonces, esos son, digamos que son las causas que nosotros fuimos enfrentando y si se dan cuenta, nosotros fuimos planteando proyectos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pensamos en escalonar horarios, programar mantenimiento vial, o sea, recurrente, establecer vías reversibles, ciclovías, ampliar las rutas o modificar el sistema de transporte? Si nosotros hacemos eso, vamos a cambiar drásticamente la eficiencia vial en Santa Fe. Pero hacer todo eso es un gran programa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a elegir solamente un proyecto, ¿no? Porque pues, no podemos hacer todo eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos identificado con esta metodología es que primero identificamos un problema central y a partir de ello, sus efectos directos e indirectos y las causas directas e indirectas. ¿Cuál sería entonces, según este diagrama, cuál sería nuestro objetivo? Nuestro objetivo sería solucionar el problema o enfrentar el problema. Si nuestro problema es la saturación vial, entonces nuestro objetivo será disminuir la congestión vial, ¿sí? Ese sería nuestro problema. Y a partir de ahí, nosotros construimos ya nuestro proyecto, ¿sí? Nuestra propuesta. Que es algo más o menos como esto, ¿no? Mi objetivo es mejorar la eficiencia vial en el ingreso a la zona de corporativos de Santa Fe. ¿Qué es lo que estaba allí? El problema, ¿no? Mi problema es la saturación vial en este lugar. Los objetivos, ¿cuál sería el objetivo máximo? Sería, pues, mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Eso lo puedo establecer así general. Pero ¿qué pasa si yo esto lo vinculo con la planeación institucional? ¿Qué pasa si yo tomo el objetivo establecido en el programa de desarrollo delegacional? Y sobre todo en lo que tiene que ver con la cuestión vial. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el programa? Yo no lo voy a solucionar porque el programa está considerando diversas acciones para toda la delegación. Pero lo que yo sí puedo decir es de que voy a contribuir a que se logre ese objetivo. En términos, digamos que en términos muy elevados, ¿no? Que son incluso externos a mi proyecto, pero que sí tiene que ver.
referido al problema que yo voy a atacar, mi objetivo será mejorar la eficiencia vial en este lugar que yo ya identifiqué que hay un problema. ¿Qué otros objetivos puedo yo pensar que puedo lograr, ¿no? Lo que aquí le llamo objetivos secundarios. Por reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir la contaminación auditiva, reducir los costos de transporte, disminuir las horas, el número de horas perdidas, aumentar el tiempo de convivencia de la población, mejorar su calidad de vida, ¿no? Mejorar sus ingresos o disminuir los costos que su desplazamiento implica, ¿no? ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, o sea, ya construimos el problema, ya construimos los objetivos, ¿sí? Y vamos a nosotros a identificar cuál va a ser el proyecto. De todo esto que hemos platicado, como ya lo dije, pues no vamos a poder desarrollar todo, ¿no? Porque nos llevaría la vida. Además, una tesis la hace una persona, ¿no? Entonces, pues el problema me lo tengo que hacer más chiquito para que lo pueda manejar, ¿no? Entonces, por eso es que aquí en las raíces vamos a encontrar diversos proyectos, diversas acciones que nosotros podemos realizar, que en esta metodología se denominan componentes, ¿no? Los diversos componentes son acciones, bienes, servicios o incluso reglamentaciones que nosotros vamos a producir para lograr esos resultados, ¿sí? Para nosotros eso se llaman proyectos, ¿sí? Entonces entendamos que un proyecto es una acción específica para lograr un fin y un programa es la suma de los diferentes proyectos que me van a permitir obtener un resultado, ¿sí? Y finalmente, hasta abajo del árbol, las raíces más profundas, ahí se encuentran las acciones necesarias para materializar los proyectos o componentes de la estrategia, ¿sí? ¿Qué acciones son necesarias, por ejemplo, para que se logre por ejemplo, si fuera un proyecto de escalonamiento de horarios laborales? ¿Qué necesitaríamos hacer? Primero, reunir a los empresarios o las empresas. Luego, hacer reuniones informativas. Luego, reunirlos con las autoridades correspondientes para firmar un acuerdo. Luego, hacer demostraciones o no lo sé. De tal manera que nosotros vamos construyendo las diferentes acciones para que esto se pueda hacer realidad. Todas estas acciones que yo estoy realizando, como por ejemplo hacer reuniones, acuerdos, modificar el reglamento vial o no lo sé, para mí son acciones en esta metodología, pero en términos de planeación urbana se llaman instrumentación, porque cada uno de ellos se convierte en un instrumento para materializar mi proyecto. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, todo está claro. Ahora falta, bueno, el profesor nos mandó una lectura y sí se oye como que muy fácil, pero siento que no es tan fácil. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. De hecho, ahorita lo que estamos viendo es el principio de la metodología, ¿eh? Porque todo esto, claro, que se traslada a una matriz y luego al desarrollo de un proyecto. Pero vayámonos paso por paso, ¿no? Entonces, vamos al principio. Pero hasta aquí ya se entendió cuál es el problema, ¿verdad? Sí. Esto que estamos viendo aquí, dice aquí saturación vial. Este es el problema, ¿sí? Y todo lo que está aquí arriba se llama problematización.
¿Por qué se llama problematización? Porque estamos nosotros identificando cuáles son los componentes del problema. Entonces, te van a preguntar a ti, Maritza, oye, pero ¿por qué es importante estudiar la saturación vial en Santa Fe? O sea, ¿por qué valdría la pena investigar eso? Y Maritza se jala los cabellos y dice, es que no lo pensé, no lo sé, no lo entiendo, ¿sí? Ah, pero como se acuerda que ya realizó su árbol de efectos o árbol del problema, dice, ah, ¿saben por qué es importante estudiar la saturación vial en Santa Fe? ¿Por qué? Porque esa saturación vial genera desgaste emocional, desgaste en la salud física, contaminación ambiental, pobreza, desintegración familiar, altos niveles de estrés, ajá, ausentismo laboral, genera desgaste emocional, eso ya lo dije, ¿verdad? Y finalmente, deteriora la calidad de vida de las personas que hacen uso de esas vialidades. ¿Cómo ves, Maritza? ¿Lo logro justificar? Sí, Y esa justificación igual, además de en palabra, es para el documento, ¿no? Entonces, Claro. esto es un insumo para tu argumentación en ese escrito, y tenerlo así tan claro va a facilitar el proceso de escritura. Ahora fíjate nada más que si no solamente lo digo, ¿no? Sino que yo digo, a ver, es importante estudiar la saturación vial porque hay un importante monto de pérdida de horas hombre. ¿Y qué te parece si yo dijera que cada mañana se pierden 3,000 horas hombre en ese embotellamiento? Y si le pongo el precio a cada hora, de qué monto es la pérdida? ¿Sí? 3,000 por 10 pesos la hora, ¿no? Sería 30,000, ¿no? Pero obviamente no son 10 pesos, ¿no? O sea, pero eso en un día. Bueno, más bien en un sentido, porque por la tarde se reproduce y por 365 días. O sea, entonces, si yo le pongo esos datos, pues obviamente que el problema cada vez es más grande, ¿no? Y tiene por más eso impacto. decimos que estamos problematizando, porque estamos dando argumentos para decir que este es un problema significativo. ¿Sí? Okay. Uh-huh. Bueno, entonces, lo que yo acabo de decir es de que este arbolito te ayuda a justificar tu problema de investigación. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Y es más, lo acabo de problematizar, ¿no? Bueno, me regresé para explicar eso. Y lo que decía anteriormente, o sea, yo no voy a realizar todo, ¿no? No voy a realizar todo esto. O sea, sería imposible. No me daría tiempo, no me daría la vida. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a elegir un proyecto. ¿Te acuerdas que nuestra maestría es en proyectos para el desarrollo urbano? ¿No? Sí. Entonces vamos a elegir un proyecto. De todos estos, digo, a ver, yo voy a elegir un proyecto. Y lo que voy a hacer es que voy a ampliar las opciones viales, ¿no? O sea, porque seguramente alguien me va a decir, no, oye, pero ¿dónde puedo construir más vialidad? ¿Sabes lo que cuesta el metro cuadrado de terreno en Santa Fe? Y como que para que me digas que le diga a 2, 3 corporativos, ¿saben qué? Hágase un lado porque voy a construir otra calle por aquí, ¿no? Pues me van a mandar a la porra, ¿no? O sea, como mínimo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que estratégicamente voy a elevar la eficiencia de lo que ya existe. Entonces voy a hacer un proyecto ¿de qué? De vías
reversibles, ¿sí? Ese va a ser mi proyecto. Y entonces voy a tener que pensar cuáles serían las acciones que yo tengo que realizar para materializar este proyecto. ¿Qué tendría que hacer? Primero, pues es que tengo que lograr la autorización de la autoridad, ¿no? Otro, hacer campañas informativas. Otro, hacer un estudio de, ¿cómo se llaman, Carlos? Los de, Impacto urbano, no, de los que miden el flujo de vehículos. los aforos, por ejemplo. Aforos, voy a hacer un estudio de aforos, ¿no? Y así, entonces yo voy a establecer todas las acciones que son necesarias, ¿no? Necesito que, no sé, hasta modificar los reglamentos, no lo sé. El caso es de que, ¿qué es lo que necesito para llevar a cabo mi proyecto? ¿Sí? Ahora bien, el hecho de que no haga todos estos proyectos implica que no voy a influir en todos estos efectos que yo he identificado. No. Si te das cuenta, si yo modifico, hago este proyecto de aforos, de vías reversibles, igualmente va a reducir la pérdida de horas hombre, a lo mejor no con la misma intensidad. Igualmente nos va a ayudar a reducir la contaminación ambiental. Igualmente me va a ayudar a reducir el tiempo de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que ya tengo un proyecto, pero ahora sí, con una riqueza muy importante en términos a la identificación de sus efectos y de sus causas, ¿sí? Y con esto yo estoy pretendiendo mejorar la eficiencia vial en Santa Fe, ¿sí? ¿Preguntas o vamos bien? En la lectura decía que suele pasar que o se repiten, por ejemplo, en la causa o en el efecto, se repite como que el mismo tema. Uh-huh. Y también menciona que luego no hay como que ya congruencia entre el árbol de objetivos con el árbol De problemas. de problemas. En ese Ajá. caso es volver a revisarlo todo, bueno, ahí dice que lo vuelvan a revisar, pero o hacerlo de nuevo. Para ti, ¿dónde estaría el problema? ¿En el de objetivos o en el de problemas? En el de problemas, tal vez. Claro, claro que en el de problemas, porque eso quiere decir entonces que por ahí tuvimos una desviación, ¿sí? Que metimos un efecto o una causa que no está directamente relacionada con el problema. Ajá. Okay. Okay. Ahí fue el problema, ¿no? O sea, si tú desde que construyes el árbol del problema, por eso lo que decía la recomendación y por eso tan reiterativo, ¿no? Lo tenemos que hacer en equipo, porque sucede que cuando tú estás haciendo un documento o estás haciendo un trabajo, ya te acostumbraste hasta tus errores y ya no alcanzas a percibirlos. Y entonces empiezas a trabajar en tus errores, ¿sí? En cambio, si trabajas con otras personas, alguien puede identificarlo y decirte, a ver, no, espérame, esto ya lo dijimos aquí, o esto no tiene que ver con este problema, ¿no? O sea, no tiene una relación directa. Puede estar más vinculado con la parte administrativa o ambiental o política y no necesariamente operativa, ¿no? Okay. O es de, ¿cómo te diré? Es de otra temática, ¿sí? Entonces, o sea, por eso precisamente, la verdad es que esto parece un ejercicio bastante sencillo, ¿eh? Parece demasiado trivial, ¿sí? Como que me siento y a ver, pues pongo unas bolitas y vámonos, ¿no? No, o sea, realmente sí requiere que reflexiones
y que vayas cuestionándote paso a paso si lo que estás planteando tiene una relación lógica. Por eso es que la metodología de marco lógico abona mucho o remarca mucho la cuestión de la lógica vertical y la lógica horizontal. Esto está más relacionado con la matriz de resultados, ¿no? De indicadores de resultados. Pero en términos de la construcción del árbol de problemas, la lógica vertical es una. O sea, si te das cuenta, si yo sigo mi lógica desde la raíz hasta la punta, debe poderse seguir. Si no, estamos mal, ¿no? O sea, ¿qué te parecería que por ahí dijera, no, pues es que lo que pasa es de que hay un problema es por la contaminación, ¿no? Que tuviera yo otro problema, otra causa por aquí, ¿no? Es por la contaminación, no sé, por basura, ¿no? Mira, espérame, pues es que eso no es una causa de que se esté presentando la saturación vial, ¿no? O sea, ese sería un problema, pero el problema no está aquí en el árbol de objetivos, sino está en el árbol del problema. Entonces me tendría yo que regresar al árbol del problema, identificar dónde me equivoqué y vámonos otra vez a darle coherencia en el de objetivos, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Pero la pregunta del millón, ¿y esto cómo se traslada a mi proyecto de investigación? Porque al final es lo que el profesor Carlos me va a calificar. O sea, qué bonito, ya me aventé mi árbol y tengo mis árboles así, todos frondosos. Y el protocolo, ¿no? ¿Ah? Por eso vamos a armar un protocolo con esto que acabamos de decir. A ver, vamos a ponerle un título que siempre he pensado y aseguro que tanto el título como la introducción son las últimas cosas que casi que se hacen de un trabajo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a poner un título, ¿no? ¿Cómo armamos un título? El título lo vamos a armar con el nombre del proyecto, el nombre del problema, el lugar y el tiempo. Así lo vamos a armar. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si lo podemos armar. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Dice aquí un proyecto de vías reversibles, ¿no? ¿Y cómo le puse aquí? Reversión de carriles. Ese es el proyecto, ¿no? Entonces, dice que es el nombre del proyecto, reversión del proyecto, perdón, reversión de vías para mejorar la eficiencia vial en Santa Fe. Ah, porque el otro requisito era el lugar, ¿no? Entonces, el nombre de mi proyecto, vías reversibles para la mejora de la eficiencia vial en Santa Fe. ¿Cuándo? No, pues, pues cuando vaya a hacer el proyecto, ¿no? 2021, ¿no? Porque pues no se dan en el limbo ni fuera del espacio-tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo fundamental. Tengo que poner el nombre del proyecto, el problema, el lugar y el tiempo. Así le vamos a poner nombre. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a plantear un nombre, reversión de carriles para enfrentar la saturación vial en Santa Fe, delegación Álvaro Obregón, 2021. Ese va a ser mi título. ¿Qué es lo que pasa? Que como buen vendedor, tengo que pensar en un nombre así que apantalle, ¿no? Pero que diga lo mismo. Que sea corto, que sea conciso, pero que sea llamativo. Haz de cuenta que vas a escribir un libro y quieres que se venda mucho. Y entonces lo primero que van a ver de tu libro va a ser el título, ¿no? Pero en cambio, si yo veo una tesis y dice reversión de carriles para enfrentar la saturación vial de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, yo ya sé que va a hablar sobre un tema de vialidad. El proyecto es reversión de carriles, ¿no? En Santa Fe,
en Álvaro Obregón, México, o la Ciudad de México, y que va a ser en el año 2021. O sea, no va a ser un estudio histórico, ¿no? ¿De dónde surgieron de dónde surgió este tipo de medidas, ¿no? ¿Sí se entiende, Maritza? Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos con el segundo elemento. Problema, descripción e implicaciones, o sea, el planteamiento del problema, el bendito planteamiento del problema. Y responder por qué el problema que yo identifiqué es un problema, ¿no? O lo que llaman también la justificación, ¿sí? La justificación de la selección temática. Y a ver, ¿y cómo lo harías entonces, Maritza? ¿Por qué es importante estudiar la saturación vial en Santa Fe? Para reducir las horas perdidas manejando, porque para reducir la contaminación ambiental y para reducir la duración de los viajes. Ajá. O sea, esos serían tus objetivos. O sea, pero recuerda que para que yo haga una justificación, tengo que decir por qué es un problema. Por la saturación. Ajá, pero ¿por qué es un problema la saturación? Voy a regresar. Así, porque no hay mucha cantidad de vialidades, de opciones viales. Ajá. Ahí está. No, creo que era el Es de esta, causa. es esta. Es el árbol de efectos. O sea, ¿por qué es importante estudiar la saturación vial? Ah, por la pérdida de horas hombres que genera, por la contaminación, por los largos viajes, por la caída de los ingresos, por la caída de la productividad. Okay. Uh-huh. ¿Sí? O sea, cuando yo hago una justificación, voy a dramatizar y voy a decir que si no se resuelve esto, el mundo se va a acabar. ¿Sí? Tengo que decir por qué es un problema. Porque afecta la calidad de vida de la población, porque genera grandes pérdidas a las empresas, a las familias, deteriora la salud de las personas, etcétera, etcétera. Por eso es importante estudiarlo. ¿Sí? Entonces, esa es mi justificación del problema. Para eso voy a utilizar el árbol de efectos. ¿Sí? Bueno, lo siguiente. Me dicen, ok, ¿cuál es tu hipótesis? Fíjate que la definición de hipótesis es algo así como una respuesta previa o una posible respuesta. Entonces, si a mí me preguntan cuál es tu hipótesis, te dirían, ¿cuál es tu respuesta previa o aproximada? ¿No? ¿Qué respuesta le podrías dar a este problema? Para nosotros, nuestra hipótesis va a ser el proyecto, ¿no? O sea, para solucionar ese problema, yo voy a plantear que una de esas respuestas puede ser la es que se me dificulta la palabra, la reversión de vialidades, ¿no? Ese es mi proyecto, esa es mi propuesta, ¿no? Mi hipótesis. Yo estoy planteando que con este proyecto puedo aliviar de alguna manera el problema que he identificado, ¿sí? Y entonces voy a describir mi propuesta o mi hipótesis o mi proyecto. Mi proyecto consistirá en hacer reversibles Vasco de Quiroga, ¿no? Ese va a ser mi proyecto. Eso lo que me va a permitir es incrementar en un 50% la vialidad, ¿no? Entonces, y va a aliviar la saturación que se vive día tras día, ¿no? Ese es mi proyecto, esa es mi hipótesis, esa es mi propuesta o mi respuesta posible, ¿no? Al problema.
¿Sí? Sí. Bueno, porque dentro de un mes voy a regresar y te voy a preguntar esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, luego viene la pregunta, ¿y cuáles son tus objetivos? ¿Qué objetivos persigues con este proyecto? Así, mi objetivo principal. ¿Dónde está tu objetivo principal aquí? Es lo contrario a los Ajá. efectos. Pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Dónde Mm, estaba tu problema, no? Tu problema principal. ujú. Mi objetivo es mejorar la eficiencia vial en Santa Fe. Ese es mi objetivo principal. Aquí lo dije, ¿no? Solucionar el problema. ¿Cuáles son mis objetivos secundarios? Reducir la pérdida de horas hombres, reducir la contaminación, reducir la duración de los viajes, ¿no? Incrementar el nivel de felicidad de la población en Santa Fe, ¿no? Que las personas tengan más tiempo libre, que mejoren su calidad de vida, etcétera. Esos son, o sea, mi objetivo principal es el que enfrenta el problema principal. Mis objetivos secundarios son estos objetivos que enfrentan estos otros problemas. Incluso puede haber otros objetivos secundarios, pero ya están más orientados hacia la investigación, no a la práctica. Hacia la investigación sería, por ejemplo, pues conocer el marco teórico relacionado con modelos de eficiencia vial, por ejemplo, ¿no? O conocer la historia de dónde se generó el modelo de reversión de vialidades, ¿no? Pero eso ya son otro tipo de objetivos que también son válidos, ¿eh? Pero esos son teóricos académicos, ¿no? Estos son prácticos. Estos van a la realidad específica que yo he identificado, al problema que quiero enfrentar, ¿sí? Oye, Salvador, Sí. en el caso de como propuesta de objetivo general, también podría ser justo versando sobre este caso en particular de los carriles reversibles, algo así como para que sea un objetivo como para ella como investigadora, ¿no? O para Adrián en su momento. Entonces puede ser algo así como diseñar una propuesta de Sí, carriles claro. reversibles que permita, bla, bla. O sea, Así al es. final de cuentas está mucho más concreto y asociado a ese problema que queremos resolver finalmente, que es esa saturación vial, pero que ya va alineado con esa propuesta puntual de trabajo, de ese recorte, por decirlo de una forma temática, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, cada uno de nosotros tiene una manera diferente de plantearlo, ¿no? Ujú. Y como lo digo, uno va a tener que buscar la manera de hacer su planteamiento que sea suficientemente claro, pero además que abarque lo que debe abarcar. Es decir, el problema que nosotros estamos atendiendo, ¿sí? Lo podremos decir de diferentes maneras, pero debe ser lo suficientemente claro para que todos lo entiendan. Ujú. Sí, el planteamiento sí, eso sí, cada uno lo tiene que realizar, pero lo que sí debe quedar claro es de que nuestro objetivo es atender el problema, ¿sí? Hay un objetivo que en alguna otra ocasión quizá tendremos la oportunidad de revisar, ya cuando se construye la matriz de resultados, ¿no? En donde ya somos mucho más específicos, de hecho generamos indicadores, ¿no? Ahorita no vamos a llegar hasta ahí porque pues, es un primer paso y la verdad es que yo creo que este primer paso hay que entenderlo bien porque este es crucial, ¿sí? Esto nos va a dar para todo lo demás que sigue, ¿no? Ya como lo decía Maritza, o sea, esto parece que es bastante sencillo, pero en realidad no, porque en ocasiones podemos poner efectos que no sean efectos directamente relacionados con la problemática, o podemos poner causas que no sean causas de ella, sino que sean causas de otro problema, ¿no? O que incluso
no deben estar en las causas, sino deben estar en los efectos y viceversa. Eso es lo que puede suceder. Por eso es que hay que trabajar sobre ello, ¿no? ¿Sí? Entonces, regresando, ya tenemos el objetivo general y podemos identificar los objetivos secundarios. El otro elemento del que siempre me preguntan es, ¿y cuál es tu marco teórico? Es una pregunta recurrente, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo llego a identificar un marco teórico? Los marcos teóricos están ahí en el mundo de los marcos teóricos y solamente hay que elegirlo, o el marco teórico es algo que debe tomar elementos de lo existente y construir el propio, ¿sí? ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Sí? Pues parece que es la opción segunda. ¿Y cómo le hacemos? O sea, sí tenemos que echar mano de la primera. ¿Por qué? A ver. ¿Qué tema es del que estamos hablando? ¿De qué tema habla aquí? Mejora de eficiencia vial. De vialidad, ¿verdad? Ujú. No está hablando de sistemas de transporte, sino está hablando de vialidad. ¿Sí? ¿Accesibilidad vial, acaso? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ya que ahora ya tenemos nuestro proyecto, ahora ya no vamos a leer sobre modelos que analicen la pérdida de horas laborales en congestionamientos. Ya no vamos a estudiar sobre contaminación, cambio climático, adaptabilidad, resiliencia, modelos de crecimiento económico, modelos de desarrollo. Ya no vamos a investigar sobre todo eso. No. Ahora vamos a investigar específicamente de aquellos temas que son necesarios y que son esenciales para entender qué cosa es lo que influye a la operación vial o al funcionamiento vial, ¿no? O a la eficiencia vial, como se quiera entender. Y entonces lo que yo me voy a preguntar es a quiénes y cómo abordan el tema de la insuficiencia vial o temas viales, ¿no? Pero dentro de los temas viales, o sea, hay muchos temas además, ¿no? Yo lo que estoy estudiando tiene que ver con la capacidad vial de una determinada área. Entonces, ¿quién escribe sobre ese tema? ¿Cómo lo hace? ¿Con qué metodología? ¿Cómo la mide? ¿Cómo, o sea, cuáles son sus supuestos, ¿no? ¿Qué casos análogos existen? ¿Dónde se ha implementado esta estrategia de carriles reversibles? ¿En América Latina, en Europa, en Estados Unidos? ¿Dónde se ha hecho? ¿Y cómo se ha hecho? Yo voy a construir mi marco teórico, pero ahora mi marco teórico no es para leer así todo lo que llegue a mis manos, no, sino lo que tiene que ver con este problema, con estos efectos y con estas causas. Así voy a construir mi marco teórico. ¿Sí? Por eso es que es tan importante que a la brevedad definamos cuál es la temática que vamos a abordar, porque si no la tenemos, pues vamos a estar leyendo de diferentes temas y no vamos a acabar nunca, ¿no? Entonces necesitamos definir cuál es el problema que vamos a abordar. Muchas veces en nuestras clases les preguntamos, oye, ¿sobre qué tema quieres escribir? No, pues a mí se me antoja sobre accesibilidad, ¿no? Derecho a la ciudad, áreas verdes. O sea, pero hablar de un tema, o sea, es hablar de todo y nada, ¿no? Porque hay diferentes elementos, incluso nosotros podemos hacer un estudio sobre una sola variable, ¿no? Dentro de un tema, claro. ¿Sí? Entonces, es necesario definirlo para que desde el momento que nosotros entremos a hacer la investigación, ya vayamos dirigidos a ver qué queremos lograr, qué queremos hacer. ¿Sí? ¿Sí? O sea,
yo pienso que no vamos a descubrir nada menos de que hagamos una maestría en investigación, en donde vamos a estar descubriendo causas o efectos, ¿no? En nuestro caso es una maestría profesionalizante que analiza problemáticas, propone alternativas de solución y las hace operativas, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, hacia allá va encaminado esto. Ok. Otra pregunta. Ya me pasé de tiempo, Carlos. Tú me cortas, ¿eh? Dale, tranquilo. Ok. Otra de las preguntas recurrentes es, ¿y cuál es el método de investigación y de trabajo que vas a utilizar? O la famosa metodología. La metodología, si nos vamos al diccionario, ¿qué cosa quiere decir metodología? Metodología es el estudio de los métodos, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, ¿y cuál es tu metodología? Espérame tantito, o sea, no voy a estudiar los métodos, ¿no? Sino que yo lo que tengo que decir es cuál es el método que voy a utilizar para realizar mi trabajo de investigación o mi proyecto, ¿sí? Entonces, ¿y qué cosa es un método? Un método son una serie de pasos que yo voy a seguir para obtener un objetivo, lograr un objetivo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, digo, a ver, ¿qué método voy a utilizar? Voy a calcular algunas cosas, ¿sí? Voy a calcular algunos índices, ¿sí? Voy a estimar cuántas personas están de acuerdo, voy a medir la calidad, o sea, todo eso lo voy a hacer. Entonces voy a utilizar un método cuantitativo, porque voy a contar, ¿no? No, lo que voy a hacer es que voy a medir, o voy a tratar de ver qué tan satisfecha está la persona, ¿no? O la calidad de la imagen urbana, o el lenguaje, ¿no? El lenguaje de la ciudad. Entonces, no, pues no voy a contar, ¿no? Sino que voy a interpretar, o voy a preguntarle a la gente cómo lo interpreta, o voy a medir cómo lo interpreta la gente, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a utilizar un método cualitativo, porque está orientado más a identificar las cualidades o las características, ¿sí? Voy a utilizar un método documental, porque ahorita como está la pandemia, pues no puedo salir a campo, ¿no? Entonces, toda mi investigación la voy a hacer por documentos electrónicos, páginas, etcétera, ¿no? Voy a utilizar un método documental. O efectivamente voy a utilizar un método de campo. Voy a salir a campo, voy a hacer mi levantamiento, voy a hacer mis mediciones y eso me va a dar el insumo y voy a hacer todo esto. O voy a utilizar un método mixto. Voy a hacer investigación documental, pero además voy a ir a campo, lo voy a contrastar y voy a sacar mis conclusiones. Órale, ya está, ¿sí? O en el anterior, ¿no? Voy a utilizar los dos porque hay algunas cosas que son de apreciación y otras que puedo medir. Entonces voy a utilizar un método cuantitativo, cuantitativo, ¿no? Es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar un método deductivo porque voy a ver cómo funciona el fenómeno teórico en general, ¿sí? Los modelos teóricos es lo que tienen, o sea, son modelos que plantean cuestiones generales y voy a ver qué de todo eso se refleja en mi proyecto, en mi barrio, en mi colonia, en mi manzana. Eso es un método deductivo. O voy a hacerlo al revés. Voy a analizar cuál es el comportamiento que se da de la población de una manzana, de una calle, de un barrio, y ¿cómo se llama? Voy a inducir a qué modelo pertenece, a qué modelo interpretativo pertenece. Es decir, voy a ir de lo particular hacia lo general, ¿sí? Voy a decir, por el comportamiento de estas personas, estamos hablando de un modelo no sé, darwiniano, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, esos son los métodos, ¿sí? Donde yo establezco cuáles son los pasos que voy a realizar para lograr mi objetivo. Y puedo decirlo todavía más específico. En primer lugar, lo primero que voy a hacer, identificar mi problema. Lo segundo que voy a hacer, voy a formular mi proyecto de investigación. Lo tercero que voy a hacer, voy a establecer mi marco teórico. Lo siguiente que voy a hacer, voy a buscar casos análogos. Y así, pero yo voy a establecer cuál es el procedimiento que voy a seguir
para realizar mi investigación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, seguro y saldrán más dudas cuando lo esté haciendo, pero Seguramente que sí. Bueno, luego, referencias. Otra cosa que nos preguntan, ¿no? Y nosotros le metemos aquí, por ejemplo, ¿qué te gusta estudiar a ti, Maritza? ¿Qué tema urbano? Bueno, ahorita todavía no defino cuál. Entonces, No, yo pero creo ¿cuál te que gusta? O sea, no te estoy pidiendo que me des el tema de tesis, me estoy preguntando cuál te gusta. pues a mí me gusta mucho la vivienda. Vivienda. Ok. Entonces, si te preguntara, ¿cuántos autores que estudian vivienda conoces? Pues muchos, no, A no se ver, me ocurre. dime tres. Bueno, ahorita la que se me viene a la mente y la que, bueno, la tengo como que no es exactamente de vivienda, Ajá. pero es la de Jane Jacobs. Ajá. La vida y muerte de la ciudad. Ajá. Sí, Ajá. esa es la que más me gusta. Ajá. Y también Saskia Sassen. Ajá. Bueno, no son exactamente de la vivienda, pero, No. Bueno, pero bueno, no es que entonces como ya te metí en este aprieto, yo te diría, o sea, regresamos el tiempo y te digo, tú vas a estudiar el tema de vivienda, sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? buscar todo lo relacionado a la vivienda. ¿Quiénes estudian vivienda, no? Sí. Ujú. O sea, primero, definir qué es la vivienda, ¿sí? Los tipos de vivienda, la política de vivienda, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Quiénes son los teóricos que analizan y escriben sobre la vivienda, ¿no? Y los tipos de vivienda, ¿no? Vivienda residencial, vivienda individual, interés social, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Porque tendríamos que conocer todas estas cuestiones sobre la vivienda. Cuando yo hago esta investigación y tú ya me diste uno de los pasos, que es investigar quiénes escriben sobre vivienda, entonces yo los voy a poner en mis referencias. ¿Cómo hacemos esto? No tenemos que leer todos los libros, ni tenemos que leer todos los artículos. Recomendación, cuando estemos buscando bibliografía, lo que nosotros, obviamente lo que tenemos que buscar es el título, ¿no? O sea, el tema vivienda, ¿no? Vivienda residencial. Ya con eso, si tienes 1,000,000 de citas, pues vas a tener 100,000, ¿no? Y si le pones vivienda residencial en México, pues se va a reducir más. Vivienda residencial en la delegación Cuauhtémoc, pues se reduce todavía más. Vivienda residencial nueva construida a partir del 2000, ¿no? Para analizar la política de vivienda de México reciente, ¿no? Pues son mucho menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya cuando yo llegue hacia donde me interesa, voy a revisar los documentos en su título, obviamente el año y el resumen. Voy a leer el resumen. O en el caso de libros, voy a revisar su índice. Y yo solamente con eso voy a poner un grupo de referencias tentativas, o sea, porque son las que creo que me pueden servir, porque todavía no las leo, ¿verdad? Entonces, ahí está mi esquema de referencias. No es que le pongo vivienda y me salen 500,000 resultados y tomo 4, 5, 6, 10 y van para adentro, ¿no? ¿No? Porque si te das cuenta, hacer eso es un trabajo que no me va a servir de nada en el futuro porque no lo estoy orientando hacia donde voy a trabajar, ¿no? En cambio, si yo defino mi problema y ya más o menos sé hacia dónde voy a ir, me meto a investigar, digo, pues ya me encontré estos y pues esos probablemente me sirven. O sea, probablemente no me sirvan, pero hay probabilidad de que varios de ellos sí lo hagan, ¿no? Entonces, esa sería cómo formamos nuestra referencia. Entonces, las referencias son documentos, referencias electrónicas, ¿no? O sea, referencias documentales, referencias electrónicas, casos de estudio, videos, blogs y todo eso, ¿no? Que yo te recomiendo que las fuentes formales solamente sean libros, documentos electrónicos y tal vez casos.
Los blogs no necesariamente porque tienden a no tener referencias formales, ¿no? Ni mucho menos son contenidos dictaminados, pero algunos otros te pueden servir, ¿no? Algunos periódicos, por ejemplo, ¿no? Algunas notas periodísticas o de revistas. Esas pueden ser algunas de las referencias que puedes utilizar, ¿no? Y finalmente, el cronograma de actividades, ¿no? Y este cronograma de actividades solamente se refiere a cuánto tiempo le voy a destinar a este proyecto, ¿sí? Así como los proyectos arquitectónicos te dice cuánto tiempo me voy a llevar, por ejemplo, en la cimentación, cuánto tiempo en las estructuras, cuánto tiempo en las instalaciones y así, pues aquí también, ¿sí? Y así como en la vida real tienes tiempos fatales, aquí también, ¿sí? Aquí tú, ¿para qué fecha, Carlos, le vas a pedir el protocolo? Bueno, para la primera entrega, que es bueno, el mes completo, ¿no? Ah, o sea, ya tienes ahí de tu cronograma de actividades, ahí ya tienen un tiempo, fecha, ¿cómo le llaman? Fatal, ¿no? Esa fecha, entrego mi protocolo. Pero yo te aseguro, y como se le decía a Carlos, que si tú haces este ejercicio, probablemente en 8 o 15 días tienes al menos un borrador, ¿no? Pero antes tienes que decidir qué vas a estudiar, pero bueno. Entonces, el cronograma. El cronograma es el tiempo que te vas a llevar en cada fase de tu investigación, ¿sí? Y podemos establecer el tiempo estimado. O sea, yo en este momento pienso que para hacer el protocolo de investigación me voy a llevar 15 días. Ok. Me voy a llevar una semana más para identificar las referencias que me pueden ser útiles. Y me voy a llevar 3 o 4 días o otra semana más en hacer un planteamiento de la justificación del problema. Ya. Y esos son mis tiempos, ¿sí? Pero, obviamente, si hablamos de todo el semestre, entonces ese semestre tiene que culminar, la programación tiene que culminar hasta el producto final, ¿no? El producto final que establezca, en este caso, Carlos, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas aquí? Y una cosa, Salvador, en este caso, esa detección de referencias, Ajá. que los estudiantes están buscando esta referencia, que van leyendo abstracts o checando los índices y demás, Ajá. también ya le están dando insumos para que ellos puedan ir diciendo en esa parte que dice la última azul quiénes y cómo abordan el tema, casos análogos, ahí se van como retroalimentando entre ellos, ¿no? Así Porque es. esa búsqueda te empieza a mostrar el estado del arte, de lo que se ha avanzado, y ya puedes hacer como un parafraseo, como Sí, un primer intento de tu marco teórico, ¿no? sí, A manera referencial de quién qué. así es. Pero solamente una pequeña diferencia. O sea, en este tipo de estudios no se realiza el estudio del arte. ¿Por qué? El estudio del arte se acostumbra mucho en las maestrías, pero más en el doctorado de investigación, porque uno de los requisitos para el doctorado es que generes conocimiento de frontera. Entonces, para generar conocimiento de frontera, debes investigar todo lo que se ha hecho, pues obviamente para no repetirlo, ¿no? Para que encuentres el nicho de oportunidad de cuál va a ser tu aportación. Ajá. En este caso, no vamos a hacer un estudio del arte porque la finalidad no es generar un conocimiento nuevo, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es una exploración tal vez de lo más reciente, o sea, de lo más reconocido, ¿no? De lo más efectivo o de las tendencias, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros asumamos esas tendencias y podamos proponer a partir de ellas una alternativa. Nosotros no vamos a descubrir nada ni vamos a teorizar nada, ¿sí? Sino que vamos a poner en práctica el conocimiento humano que ha llegado hasta este momento, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos la revisión del estado del arte, esa revisión nos tendría que servir para hacer una crítica de ese estado del arte o un avance en el conocimiento. Ajá. Entonces, para no ser tan exhaustivos, porque si no nos podemos perder en eso. O sea, no quiere decir que es malo, ¿eh?
De hecho, si un alumno lo hace, no, pues aplausos, ¿no? Pero eso implica mucho, mucho tiempo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a ver, de todo esto que existe, de todo el avance, de todo lo que se ha generado últimamente, ¿cuál de todo eso ha generado los mejores resultados? Y de todo eso que ha generado los mejores resultados, ¿qué de esa experiencia tú vas a aplicarla aquí en México o en el lugar que has elegido para enfrentar un problema? Porque a lo mejor este problema vial, por este ejemplo que hemos puesto, es un problema extremadamente recurrente que se ha resuelto de manera bien o mal en diferentes espacios, ¿no? Tal vez nosotros estemos pensando que las mejores soluciones estén en el primer mundo, en Europa, y sin embargo, algunas de las mejores soluciones posiblemente están en Latinoamérica, ¿no? Digo, posiblemente, ¿no? Pero para eso hay que investigar, ahí sí, hay que investigarlo, ¿no? Y entonces tomamos esos avances, todos esos aciertos y todos esos desaciertos y construimos nuestra propuesta. Sí, ¿Sí? de acuerdo. Ok. Y creo que ya es todo, ¿o no? Ah, sí, y aquí le pone, y el guión de trabajo. ¿Se acuerdan que hay una parte donde dice, oye, porque díganos cuál es el guión de trabajo, ¿no? El guión de trabajo, ese generalmente se pone en los proyectos de investigación, en el protocolo de investigación. Aunque yo siempre he dicho que es un poco prematuro, ¿no? Porque todavía no investigas, todavía no tienes mucha información. Yo creo, Carlos, que como sugerencia, esto debería dejarse como para un tiempo después. O sea, si en el primer mes vamos a tener el protocolo, o sea, el primer acercamiento, hay que dar tiempo quizá como otro mes para estructurar esto. Sí, Y así yo lo tengo recomiendo pensado. esto, ¿no? En la estructura, es la estructura que estimamos que tendría el informe final de investigación, que no es el protocolo. O sea, el protocolo es un diseño de investigación que hacemos, ya lo terminamos, el profesor nos dijo, no, pues, ¿qué quieres? Que muy bien, y ya casi la hiciste, ¿no? Tomo mi protocolo, así como tomo mi calendario, tengo mi protocolo, le pongo una chinche y la pego aquí, ¿no? La pego aquí. Porque va a ser mi mapa de ruta, ¿sí? Hasta ahí se acabó el protocolo, vámonos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues ahora ya voy a investigar. Ya el protocolo ya aquí quedó. Es más, aquí, conforme vaya trabajando, voy poniendo palomita, tachecito, o voy haciendo modificaciones, lo voy adecuando. Pero ese documento ya está hecho. Ahora lo que tengo que construir es el informe de la investigación. El informe de investigación, ¿cómo se construye? Según yo, y según algunos autores que he consultado a lo largo de mi vida, he identificado que muchos proponen esta estructura. Número 1, el marco teórico. Número 2, el planteamiento del problema. Todo eso que dijimos en el protocolo de investigación, así como en media página, ahora lo vamos a hacer en 20 páginas o en 30, ¿no? Vamos a describir el problema. Vamos a ser muy escrupulosos. 3, el planteamiento del proyecto. ¿Se acuerdan que el proyecto era nuestra propuesta o nuestra hipótesis? Ahí va. Ahí vamos a poner el planteamiento, la descripción puntual, específica de mi proyecto. ¿De qué trata? ¿Cuántas patas tiene? ¿Cuántas cabezas tiene? ¿Cuántos dedos? ¿Cuántas manos? ¿Cuánto todo? ¿Sí? Ahí lo voy a poner bien específico. ¿Sí? Ahí voy a decir cuáles son sus requerimientos. Voy a decir cuáles son los elementos necesarios para su instrumentación, la corresponsabilidad, es decir, quiénes participan, de dónde salen los dineros, cómo se gastan, con qué técnica, ¿sí? Eso es lo que voy a decir ahí. 4, los resultados esperados del proyecto, ¿sí? ¿Se acuerdan que nuestro árbol en la parte de arriba, ahí estaban los resultados que estamos esperando? Entonces nos vamos a medir cada una de esas cosas, a ver si es posible que se logran, ¿no? ¿Sí? Y para lograrlo, para tratar de saber, porque el proyecto es un proyecto, no es una cosa que ya se haya hecho, ¿no? Voy a tomar referencias, ¿no? A ver, en alguna de mis referencias decía que con este proyecto se reducía la mitad del tiempo de desplazamiento en un espacio urbano. Entonces,
busco 2 o 3 y todos acuerdan que es entre 30 y 50% de la reducción de tiempo utilizado para llegar de un punto a otro. Entonces yo estimo que en mi proyecto va a suceder casi lo mismo, pero además, y por si fuera poco, voy a establecer mecanismos, ya sea para proyectar los resultados, utilizar modelos de simulación, hacer pronósticos, establecer indicadores, etcétera, etcétera, pero yo ya lo voy a instrumentar. Ajá. Algunos investigadores invierten en el orden del 1 y del 2. Algunos ponen primero el problema y después el marco teórico. Ajá. Pero eso es indistinto si tenemos aquí en la cabeza, tenemos el orden, ¿no? De eso no hay problema. En algunos casos se abren más capítulos debido a la amplitud o complejidad del problema o de la solución. A veces el problema, decimos, la saturación vial y su costo en el mundo, ¿no? O sus costos. Y decimos, no, pero pues es que yo quiero llegar hasta México, ¿no? Y entonces, pues en el mundo, en Latinoamérica, en México, en la Ciudad de México y en la delegación tal, ¿no? O sea, yo quiero hacer así, ¿no? Así trabajo y así le gusta a mi tutor. Pues está bien. Entonces abro 3 o 4 subtítulos, ¿no? Y así lo establezco, vámonos, ¿no? Entonces, eso no hay problema, ¿no? Luego, dice, se recomienda que los planos y otros elementos descriptivos como bases de datos, etcétera, se coloquen en anexos para no interrumpir la lectura. ¿Sí? Y estas son las referencias que yo consulté, por ahí puse hasta un video, ¿no? Para que se vea lo de... Aquí hay un pequeño video donde explican cómo se realiza desde una empresa, cómo se realiza ¿Sí se ve? Sí. ¿El enlace? Sí. Sí. Ajá. Dice, ¿cómo hacer un árbol de objetivos? Ejemplo práctico. Obviamente que si lo leen así, si lo viéramos así de primera instancia, pues la verdad sí como que no queda muy claro. Pero ahora como ya lo explicamos una vez y lo vemos nuevamente, quizá nos dé más herramientas, ¿no? Tiene aquí hasta un video. ¿Sí? Entonces, pues ahí se los dejo por si lo quieren ver contadito, ¿no? Y no leído. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti, Salvador. La verdad sí se me hizo increíblemente completa lo que nos compartiste el día de hoy y sobre todo porque profundizaste un poquitito más allá de lo que yo les había pedido leer del árbol de objetivos y de problemas. O sea, esta última parte de transformarlo ya como a estrategias, acciones y demás, esa parte no le había pedido que la revisaran, pero con lo que platicaste está perfecto porque ya tienen una noción, sobre todo por lo que hiciste favor de hacer de bajarlo a una escala académica y que se traduzca en un producto del proyecto urbano, ¿no? De investigación. No sé si, Marixa, tienes alguna duda, comentario para el profesor Salvador. No, creo que todo quedó muy claro. Muchísimas gracias. A veces me sorprendo a mí mismo de lo claro o de lo turbio que soy, porque a veces no hay preguntas porque parezco demasiado claro y a veces no hay preguntas porque soy demasiado turbio. No se entiende nada. En este caso fue claridad. Sí. Sí. Y te agradezco muchísimo, Salvador. Y bueno, aquí voy a, no sé si entonces si no hay más dudas, Marisa, voy a parar la grabación. Bueno, no, mentira, porque voy a dejar dicho algo de la tarea que tienen para el lunes. Entonces, si me das chancita, Maritza, ahorita te comento. Y Salvador, de nuevo, mil gracias por tu aportación de hoy, invaluable. Y pues nada, te voy a estar contactando para hacerte consultas quizás puntuales en algún momento. Pero Okay. te agradezco muchísimo tu tiempo. Vale. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídate mucho, que descanses. Bye. Nos vemos, creo que nos vemos el próximo miércoles, Maritza. Sí. Va. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Muchas gracias, Maritza, por la participación también. Y nada más te quería compartir, no sé si puedes, porfa, meterte a tu Brightspace, si no es mucha molestia, para que juntos veamos una asignación que yo quisiera que tuviéramos a bien hacer
o desarrollar para el próximo lunes. Y ahorita que abras tu Brightspace, sí puedes compartir pantalla para que se vea algo que quisiera que también Adrián tuviera presente, ¿no? Okay. Entonces, una primera cosa que vas a ver ahí es que hay un cambio de fecha de la sesión que teníamos pautada para la clase sobre el sistema EndNote. Ahí les estoy colocando que la sesión es justamente la sesión sobre el uso de EndNote, programada originalmente para el miércoles 25, cambió para el miércoles 1 de septiembre. Y lo que hice fue, moví las clases que estaban antes y después de esa sesión del 25, entonces están como juntas. Y ahí lo que estás viendo es la tabla actualizada del calendario para esas 4 fechas, donde está involucrada la sesión de EndNote, con unas que se movieron. O sea, dicho en otras palabras, eso es un ajuste que hice al calendario a partir de una confirmación que me hicieron de la biblioteca. Porque si te recuerdas, habíamos dicho que vamos a tener 2 sesiones con la biblioteca. Una va a ser el miércoles de la próxima semana, donde vamos a platicar sobre el uso de la base de datos de la biblioteca, y la puse la semana que viene para que justamente ustedes tengan herramientas que les permitan meterse a checar información sobre el tema que vayan a estar empezando a investigar para hacer su árbol de problemas de una forma mucho más concreta e informada. Y la otra sesión es la de EndNote, que estaba para el miércoles siguiente a este. O sea, era el miércoles de la próxima semana y luego el miércoles 25 de agosto, ¿no? Pero la del 25 de agosto ellos no podían y me confirmaron que sí podían el miércoles 1 de septiembre. Entonces lo que hice fue un pequeño ajuste, pero para que tuvieras ahí visible cómo quedó esa parte del calendario, ¿no? Okay. Y la otra cosa es, si te fijas en la parte derecha, dice próximos eventos, y dice agosto 16, que es el próximo lunes. Si le das clic en la parte de donde dice agosto 16, 18 horas, ahí sí, por favor, le das clic. Ahí estoy colocando como una actividad que consiste en lo siguiente, que para esa sesión del lunes, 16 de agosto, en un PowerPoint, porfa, coloques cuál es el posible tema que tú estás pensando trabajar, ¿no? Esto lo tienes ahí tú disponible en Brightspace, o sea, eso se queda allí. Esa información que estás viendo ahí es tuya. Pero lo que te quiero compartir es que quisiera que elaboraran un PowerPoint donde mostraras el posible tema de investigación. O sea, yo pienso trabajar con el tema, ves que había, por ejemplo, en el caso que vio Salvador, ahí estamos hablando del tema de, bueno, estamos hablando de la problemática vial en Santa Fe. Ese es como el gran tema, ¿no? Pero si te recuerdas de la lectura que hiciste para hoy, el autor plantea que, bueno, en este caso el ILPES plantea que se haga algo que también reforzó hoy Salvador, que se haga una lluvia de ideas, ¿no? Entonces, lo que yo les pediría para en ese archivo PowerPoint que me van a compartir el día lunes, es que tú hagas una lluvia de ideas sobre los posibles problemas que versan sobre ese tema particular que quieres trabajar. Si ya tienes como claro un tema así un poco más puntual, entonces también que más que posibles temas asociados, más que posibles problemas asociados a ese tema central, a ese tema base o paraguas, más bien sería entonces ya como tu problema central junto con otros problemas asociados a él, no importa que sean causa o efecto. Ahorita no importa que no sepan la clasificación si es causa o efecto. Lo que quiero decirte con todo esto es que me interesaría que pensaras en algo que te llame la atención, con lo que quieras trabajar tu proyecto de investigación y ver cuáles son como los posibles problemas asociados a ese tema que pudieran ser de tu interés. Pueden ser problemas que están asociados entre ellos o en particular. ¿Por qué? Porque luego de hacer como esta lluvia de ideas de colocar así un listado, lo puedes colocar como un listado o lo puedes colocar como si fueran así estas esferitas alrededor de algo, también puede ser, como ahí es libre albedrío en términos de representación de esto. Lo que para esa búsqueda sugiero es que sí se apoyen o sea, sí, no solo como de lo que ustedes piensan que es, sino que a lo mejor sí puedan googlear sobre el tema y ver qué sale de posibles problemas asociados al tema, ¿no?
y si ya tienen claridad del lugar específico donde va a darse eso, entonces ya a lo mejor ya esa situación temática tiene un nombre y apellido, o sea, tiene un lugar donde va a ser, entonces ya la búsqueda de internet puede ser un poco más acotada a ese sitio para esa situación en particular. ¿Ok? Entonces eso sería otra. Y ya que tengas como este mapeo o esta representación o este listado de lluvia de ideas, de hechos o de situaciones o problemáticas asociadas a ese tema, ya me interesaría que mencionaras cuáles o cuál de estos problemas te gustaría trabajar específicamente ya para en el marco de tu proyecto de investigación. O sea, de todas esas variables, a mí me gustaría trabajar específicamente con este problema como tal. O sea, dicho en otras palabras, sería que pudieras decir, ves que en el mapa, en el árbol de problemas del profesor Salvador que nos compartió, la base era como este problema de saturación vial de las zonas, etc. Tal. Si dentro de todas estas lluvia de ideas apareciera algo central para ti que pueda ser justamente como la base de tu árbol, pues también ya vela detectando y nos vas compartiendo. Puede ser que tengas dudas. Digas, ¿sabes qué? Yo estoy como entre estas tres. Compártelas, porque justamente la idea sería de la sesión del lunes ver justamente si te conviene más una que la otra y ahí mismo la podemos como filtrar, ¿no? Y ayudarte yo junto con Adrián a filtrarlo, ¿no? Y ese PowerPoint te pediría que si te fijas como muy sencillo, y te pediría que lo subieras, ese archivo que generes, al vínculo asociado a la presente actividad. Entonces, por ejemplo, si tú te subes más arribita, en Brightspace, como que hazle scroll a la pantalla. Si te vas a evaluación, está en la parte donde está contenido, a la derecha está comunicación, no, arribita, a la izquierda de asistencia. Ahí, si le das clic, porfa, si le das clic ahí en actividades. Entonces, si le das clic allí en donde dice actividades para el lunes 16 de agosto, en el texto que dice, ese, y ya luego ves que dice, si le bajas tantito, por favor, dice agregar un archivo. Entonces tú le vas a agregar el archivo PowerPoint en su momento y le vas a dar enviar. Y ya me va a llegar ese archivo. Lo único que tienes que mandarlo antes de las 6 de la tarde del próximo lunes, ¿no? Eso sería una cosa. Y la otra es, si pudieras ahorita, porfa, subir tantito o sea, subir como la pantalla. ¿Ves que dice luego, dice subir, si bajas tantito porfa el texto? Eso es lo que estábamos leyendo hace ratito. Entonces ves que dice luego, subir el archivo generado al vínculo asociado a la presente actividad. O sea, eso es lo que te acabo de mostrar cómo se hace. Y luego dice ahí, también le pido leer la presentación, sesión 2, tesis o estudio de caso, DI 3, otoño 2021, que está en la carpeta presentaciones dentro del contenido. Vamos a ver dónde está eso. Y reflexionar sobre cuál de las dos opciones de titulación te conviene más trabajar considerando tu tema en particular. O sea, si te vas arriba a contenido, porfa, en la parte superior. Está cargando. Ay. Sí, no te preocupes. Yo sigo viendo la pantalla. Si subes tantito. Creo que no tengo conexión en el computador. Bueno, si quieres. Sí, ya. Si te vas a contenido, en la parte de presentaciones, no lo tienes actualizado. Bueno, en donde dice presentaciones, ves que dice sesión 2, esa presentación te pediría también que la revisaras, o sea, el texto de la presentación. Es algo que muestra un poco qué es una tesis, qué es un estudio de caso. Lo vamos a ver en la primera parte de la sesión del lunes 16. Pero lo que me gustaría es que lo previeran ustedes para yo no hablarlo de cero, sino que ya más bien ver dudas que tengas tú sobre qué es una tesis, qué es un estudio de caso. Y dando esas dudas, ya sería cuestión de que tú dijeras, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a ir por una tesis.
o no, yo creo que voy a irme por un estudio de caso. Luego que tengamos esa revisión del lunes, bueno, esa como discusión o reflexión, ya nos pondríamos a chambear o veríamos tu presentación en PowerPoint que habría subido previamente. Le pediríamos tu presentación del tema, lluvia de ideas, posible problema puntual de trabajo. ¿Vale? Entonces, no sé si tienes alguna duda. ¿Claro? No, estoy bien. Vale, entonces, bueno, si no hay más dudas, aquí voy a parar la grabación para subírsela a Adrián. Y